Hola a todos jóvenes, el de hoy nos encontramos en el Panteón de Comitán de Domínguez, aquí en Chiapas, y nos acompaña el arquitecto Walter de Elemental Studio. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Oye, Buena tarde. qué interesante esto de estar en el Panteón y de conocer la arquitectura de una tumba, ¿verdad? Platícanos cómo llega este proyecto y cuáles fueron los retos, porque vemos que hay una diversidad de capillas fúnebres. El tema aquí es capillas fúnebres. Son básicamente aquí las personas, pues tenemos a nuestros difuntos y pues los visitamos. Las fechas más importantes acá, pues es el Día de Muertos. Y aquí prácticamente es una fiesta. Si te das cuenta, pues encontramos una gran diversidad. Pues, ¿qué podríamos decir? De estilos arquitectónicos, ¿no? Encontramos de todo tipo de arquitectura vernácula, moderna, contemporánea. Te encuentras todo tipo de acabados. O sea, creo que si habláramos de un tema de historia de la arquitectura, aquí lo encontramos, Hay muchos techos de dos aguas, pues, obviamente por el tema del agua. del mantenimiento, ¿verdad? Sobre todo por el tema de las lluvias, como son elementos fúnebres que prácticamente no hay un mantenimiento constante, podríamos decirle así. Entonces, se pretende que estos elementos sean lo menos cuidados, exacto, cuidados. Entonces, si quieres, te puedes dar cuenta, hay varios estilos, ¿no? Diferentes materiales, hay de todo acá. Incluso yo le decía a mis alumnos que si en dado caso, en un momento dado no pueden viajar, qué mejor ejemplo que estudiar historia de la arquitectura en un panteón. O sea, ves de todo. Allá se hicieron la iglesia, ¿verdad? Con las dos torres y Sí, su haz de cuenta que frontón, es la escala, pero de grande a escala pequeña, ¿no? 1:1 a escala pequeña. ¿no? Con estos dos bloques y la sustracción haciendo la cruz en el vacío. Esa abstracción, ¿no? Ajá. Y ya desde aquí hay de todo, hay incluso yo he visto algunas capillas de arquitectos, o sea, ves de todo y también la autoconstrucción, Sí, mucha ves de todo. autoconstrucción. Y en estos techos planos ahí, ¿que dónde sacan el agua? ¿O tienen bajantes? No, Se por lo ven. regular quedan así y carecen del sistema de inclinación o un sistema pluvial a base de tubos de PVC o algo. Creo que no Este existe, parece quedan así. casa, mira. Sí. De hecho, otra cosa que te diré, vas a ver, en este caso, van a ver capillas que se van a replicar, Ok. porque de repente viene una familia y ve y dice, esta me gusta, y viene con su albañil o su maestro de obra, y dice, ¿sabes qué? Yo quiero esta, me gusta esta tal cual, lo único tal vez cambiemos de materiales o algo por el estilo. Este es el caso, Ajá. por allá vamos a ver, te Ahí- diré, el original contra el versus copia, ¿no? Esta es la Esta es copia. la copia, y así Hijos, vas a ver ciertos gestos. Ves interesante. cúpulas, ves teja, ves órdenes romanos, griegos, eh, combinación de todo, ¿no? Después Ladrillo aparente, enjarrado, color. es todo, texturas, ves de todo, de todo, de todo. O Qué sea, loco. y te puedes quedar un gran rato y, bueno, aprendes de todo un poco acá. Y entonces a ti te llega este encargo, Sí, así es. ¿y qué haces? El tema aquí era resolver el programa arquitectónico lo más sencillo posible. Entonces, y la otra idea que nos surgió era no competir con todas las demás, sino generar un bloque que fuera lo más sencillo, lo más sobrio posible, lo más atemporal, podríamos decir, y que tuviera esos gestos eh, de una iglesia, eso, la espiritualidad, esos elementos eh, que te llevan hacia algo importante, ¿no? Algo de serenidad. E incluso puedes ver, este es nuestro elemento, algo básico, y en él está contenido algunos mecanismos arquitectónicos, por los más sencillos, como es la caja, como elemento único. Ahorita voy a abrir y vas a ver, tenemos dos elementos, básicamente
uno aislado al otro, donde uno entras, pero te contrae. Tenemos una losa más baja que la otra, y sobre el lado oriente tenemos un elemento a doble altura, donde se genera la expansión y la sensación de que estás en contacto con alguien superior, ¿no? Y con tu familiar. Aquí en esta parte de acá de la volumetría, tú dirás, pues, lo resolviste demasiado alto tal vez, pero tenemos un elemento en la parte del interior que aquí tenemos una costumbre en Comitán. Me imagino que en la parte de toda la República es lo mismo, que las familias llegan a visitar sus difuntos y, y deben estar en contacto, viene la familia y pues a veces viene toda la familia, ¿no? Y es ¿dónde nos metes? Entonces fue la idea de tener una puerta, un acceso bastante amplio, donde pudieras abrir, tener el contacto del exterior con el interior y se multiplique el espacio, ¿no? Entonces estás adentro, pero también afuera al mismo tiempo. Y en la parte de arriba tenemos un tapanco donde guardas mesas, sillas. Sí, bueno, por lo regular aquí el Día de Muertos es una gran fiesta, donde caben N cantidad de personas, se llena y todas las personas vienen con sillas y mesas. Entonces, haz de cuenta que aquí se arma la pachanga y la plática con nuestros difuntos. Entonces, lo que queríamos evitar también eso era que trajeran mesas y sillas y los colocamos en un área específica. Entonces, ellos nada más vienen, ahorita vas a ver en el interior, y tenemos guardadas mesas y sillas en una doble altura. Excelente, con razón. Y este piso, pues es casi una calle. ¿La Sí, hicieron ustedes? sí, sí. De hecho, el cliente nos dijo que cuando vinieran sus familiares, que estuvieran lo más cómodos posibles. Entonces, el proyecto, si te das cuenta, donde estamos el límite del volumen, parte final, toda esta es una calle que nos conecta hacia el otro acceso del panteón. O sea, todo esto es una calle, vamos a decir, peatonal, pero también lo vuelven vehicular. Si te das cuenta, ya están el paso del vehículo. Y tenemos, en el principio de la famosa Trinidad, también está representado acá. Tenemos los tres niveles. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo emplazados en una idea, en, en estos tres niveles jerárquicos, ¿no? Y por último, pues tenemos nuestro elemento base. Y como te decía, son elementos primarios de diseño. El plano, el volumen, están conteniendo todo el espacio arquitectónico. Y decidimos utilizar el blanco por obvias razones de la pureza y la sencillez. Y nos encargaron también de que en el caso de, como es una capilla particular, y no todos tienen la facilidad de entrar, pero a veces vienen los familiares a pasarse el rato, ¿no? Pero si no tuvieran la posibilidad de ingresar al inmueble, hicimos este faldón de concreto aparente, donde pues, te sientas, ves el cielo, es como un área de disfrute, pero estás siempre acobijado con el elemento, te da sombra, viento, estás siempre en contacto con tu ser querido, ¿no? Y esto se vuelve más interesante. Entonces, si quieres pasar, aquí utilizamos el sistema de una puerta que se corriera de tal manera que descubriéramos esa subtracción del lleno sobre el vacío. Esto es lo que te decía. Vienes del exterior, este espacio te contrae, te hace más humano, hacer ese respeto para que después te encuentres una doble altura y con la orientación hacia el poniente. Ahorita más o menos son las 3 de la tarde, entonces el sol lo tenemos de este lado. Y lo que queríamos generar es justamente una sensación de serenidad, de penumbra y de capturar la luz lo más puntual posible, dirigida hacia lo espiritual. Si te das cuenta, también no tenemos muchos acabados, tres nada más. Tenemos el concreto aparente, el blanco y por ahí ciertos gestos como la puerta que simulan la madera. Al final se decidió ya no tener madera por el tema del asoleamiento, iba a ser muy fuerte. Entonces
por ahí con el cliente estábamos decidiendo de que este elemento metálico que simula en ambas caras la madera. Y por acá tenemos justamente el mismo tono en madera para tener la misma congruencia y no tener tantos materiales también para finalidades de, de costos en mantenimiento. Este es el elemento de contemplación. Eh, este mueble se diseñó de tal manera, como te comentaba al principio, las personas traen sus cositas, ¿no? Y evitamos eso. Entonces, aquí ellos pueden guardar Las las velas, los velas, vasos. todo, ¿no? Todo está preparado. Y también decidimos, junto con el cliente, tener una mesa flotada para que dé la sensación de levedad, ¿no? De que está flotando. Esta abertura que ves hacia acá, bueno, ahorita no la vamos a poder percibir por temas de la iluminación que es durante la mañana, pero durante mediodía, más o menos 12, 1 de la tarde, esta apertura está pensada para que la luz entre de manera directa e ilumine toda la parte, digamos, como el Cristo, ¿no? Y de esa sensación de serenidad, de luz. Entonces, lo que no queríamos era abrir grandes vanos, porque también aquí tenemos el tema de inseguridad. Si te das cuenta, en las demás capillas que vimos, todos tienen herrería. Y también aquí fue un arriesgue de tener aperturas sin protección. Es un tema que también lo decidimos con el cliente, decir, te conviene dejarlo limpio, pero él también no quería, tenía ciertas dudas. Hasta el momento ya llevamos 2 años y no ha pasado nada, afortunadamente. Pues aquí te digo, arriesgamos y hasta el momento, pues gracias a Dios que no ha pasado nada. Pero que también me imagino que las hicieron angostas pensando en eso, ¿no? O sea, que Sí, no quepa tan fácil nadie. sí, las hicimos de 30 y luego aparte le encargamos al de los cristales, al trabajador, que le pusieran por lo menos una película, una protectora. O sea, no evita que pasen, pero de tal manera que si lo quiebran o lo rompen, se evita que se estalle por completo. Entonces queda como esa película y le cuesta un poco más. Pero el tema era que nosotros también queríamos dar la sensación de que estaba desnudo, ¿no? Ujú. Que no hubiera nada de protección, porque eso ya conceptualmente ya no responde a la idea Mm. inicial. Por allá arriba, si logras ver, está el área como de un tapanco, que diseñamos unas escaleras ocultas en este muro de 15 centímetros, Ujú. se ahogaron estas anclas, estas grapas. Entonces, ahí tenemos resguardadas sillas, mesas, trapeadores, cubetas, de tal manera que el usuario, quien vaya a venir a visitar el difunto, pues no esté cargando, ¿no? Ya tiene resguardado acá, echa la talacha, pum, las vuelve a guardar. E incluso, si te das cuenta, el espacio es bastante amplio Ujú. y pues aquí cómodamente, pues pone mesas, sillas y están conviviendo con sus difuntos. Pues excelente, arquitecto. ¿Cuánto mide la pieza? La pieza originalmente es de 3 por 6 tenemos una altura aproximadamente de 5,40, si no mal recuerdo la Con altura. pretiles. Sí, con Espacio pretiles. interior menos de 4, Sí, ¿no? sí, sí, ya con respectivos pretiles. También nos preocupa el hecho de los pretiles para alcanzar la proporción adecuada, porque probamos, por ahí teníamos maquetas de trabajo y la proporción era de lo que nos preocupaba con respecto al largo y al alto del edificio, ¿no? Entonces sí jugamos un poco con los pretiles y decidimos dejarlo más o menos a esa altura. También otro tema aquí que nos pidió el cliente es el tema de iluminación. Entonces se procuró dejar paneles solares preparados para que en debido momento cuando quieran. Arquitecto, muchísimas gracias por No, compartirnos esta obra. sí, ¿Cuáles son ahora. las redes sociales para que los puedan contactar? Sí, la más fuerte que tenemos es Instagram. Tenemos ahí Elemental Estudio Arquitectos y también en Facebook de igual manera nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por compartirnos esta obra tan especial que nos habla de que la arquitectura debe de hacerse en cualquier Claro, proyecto, no ¿verdad? estamos limitados a un objeto en específico, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. A ti, Abraham. Hasta pronto, Gracias. Hasta jóvenes. pronto.